Buenas, mi nombre es Neile Monoche, soy estudiante de la Maestría de Finanzas y Negocios en la Universidad Yacambú. En esta oportunidad les voy a presentar una disertación sobre conceptos estadísticos como la población y muestra, validez y confiabilidad. Esta disertación es un requisito de la asignatura Diseños Cuantitativos de Investigación a cargo del profesor José Artica. Las estadísticas de por sí solas no se consideran, no tienen sentido si no consideran el contexto donde se trabaja. Por eso es importante conocer los conceptos de población y muestra. Dentro de un proceso estadístico de la población, a través de técnicas de muestreo, tomamos una muestra, la cual debe ser representativa, de manera que nos permita generalizar y realizar inferencias estadísticas sobre la población. Ahora es importante conocer qué es la población, cuál es su definición. La población no es más que un conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. ¿Cuáles son las características de esa población? Homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad. La homogeneidad significa que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o investigación. El tiempo se refiere al periodo de tiempo donde se ubica la población de interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar una población de 5 años atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones. En cuanto al espacio, se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área o comunidad específica. La cantidad se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es sumamente importante porque es el que nos va a determinar el tamaño de nuestra muestra. Además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se va a investigar. Ahora pasamos a lo que es una muestra. La muestra no es más que un subconjunto fielmente representativo de la población. Como dijimos al inicio, hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera que el estudio de la población, sea el estudio de la población. Los diferentes tipos de muestreos pueden ser aleatorios cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. Estratificada cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o características que se pretende investigar. Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población. Sistemática cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. Ejemplo, entrevistar a una familia por cada 10 que se detecte. El muestreo. El muestreo es indispensable para el investigador, ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de la población o estudiar a todos los miembros de una población. Ya habíamos dicho que por tiempo, recurso y esfuerzo es importante seleccionar una muestra. El tamaño de la muestra va a depender de la precisión con que el investigador desee llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan grande como sea posible, de acuerdo a los recursos que se hayan disponibles. Entre más grande la muestra, mayor posibilidad de ser más representativa de la población. En la investigación experimental, por su naturaleza y la necesidad de tener control sobre las variables, se recomienda muestras pequeñas que suelen ser de por lo menos 30 sujetos. En la investigación descriptiva se emplean muestras grandes y algunas veces se recomienda seleccionar de un 10 a un 20% de la población accesible. Hay razones para estudiar las muestras en lugar de poblaciones, entre las cuales podemos señalar: se ahorra tiempo, estudiar menos individuos, evidentemente lleva menos tiempo. Como consecuencia del punto anterior, esto nos ahorra los costos. Estudiar la totalidad de una persona, o de las personas, estudiar la totalidad de las personas con una característica determinada, en muchas ocasiones puede ser una tarea inaccesible o imposible de realizar. Aumenta la calidez del estudio. Al disponer de más tiempo y recursos, las observaciones y mediciones realizadas a un número
de individuos puede ser más exactas y plurales que si tuviésemos que realizar a una población. La selección de la muestra específica nos permite reducir la heterogeneidad de la población, al indicar los criterios de inclusión o exclusión. Por ejemplo, podemos tener como criterio de inclusión seleccionar dentro de una población los niños ubicados entre 5 y 8 años de edad. Esto nos va a permitir tomar una muestra de la cantidad de niños dentro de la población. Ahora pasamos al tema de validez y confiabilidad. La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir y conduce a conclusiones válidas. La validez tiene tres grandes componentes, como son la validez de contenido, la validez de criterio y la validez del constructo. En cuanto a la validez del contenido, se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de los contenidos a lo que se refiere, sin omisiones y sin desequilibrio del contenido. Es utilizada principalmente con test de rendimiento y especialmente en los test educativos y en los test referidos al criterio. Un ejemplo de la validez del contenido puede ser la realización de una prueba aritmética en la cual solo se incluye operaciones de resta, dejando a un lado las operaciones de adición, multiplicación y división. Quiere decir que este instrumento carece de validez de contenido, al no abarcar todas las operaciones aritméticas. En cuanto a la validez de criterio, esta validez de criterio evalúa si una prueba refleja un cierto conjunto de habilidades o no. Para medir el criterio de validez de una prueba, los investigadores deben compararla con un estándar conocido o con el mismo. Es decir, se aplica al instrumento de medición al obtener el resultado, se debe tener un patrón con el cual compararlo para, en ese entonces, determinar la confiabilidad del instrumento. En cuanto a la validez del constructo se refiere a si una escala o prueba mide el constructo correctamente. En cuanto a la validez total, tenemos que la validez total del instrumento de medición se evalúa sobre las bases de datos, los tipos de evidencia. Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, este se acercará más a representar las variables que se pretende medir. Pasamos a lo que es confiabilidad. Mercado Arnaldo indica que la confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los mismos fenómenos bajo las mismas condiciones arroja resultados congruentes. ¿Pero qué mide la confiabilidad? Esta es una medida de determinación de la estabilidad y consistencia interna del instrumento. ¿Cuáles son los factores que afectan la confiabilidad y la validez de un instrumento? Tenemos la improvisación, la utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados para nuestro contexto. El instrumento resulta inadecuado para las personas a quienes se les aplica. Por ejemplo, se aplica un cuestionario con un lenguaje muy elevado para participantes clasificados como principiantes. En este momento, el instrumento resulta inadecuado. También existen las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. La temperatura o el test, el cuestionario es tedioso, cuando se hacen encuestas casa por casa. También tenemos la falta de estandarización. En este es cuando los instrumentos son diferentes y pretenden medir una misma variable. Aspectos mecánicos tales como si el instrumento escrito no están legibles las instrucciones, falta de página, el espacio dado para las respuestas no es el adecuado, entre otros. También hay formas para determinar la confiabilidad de los instrumentos. Algunas de ellas, entre ellas tenemos el test, retest, las formas paralelas, el split halves, el coeficiente alfa de Cronbach y el coeficiente KR20. El test-retest significa aplicar un test a una misma población en diferentes tiempos para comparar los resultados y medir la confiabilidad del instrumento. En cuanto a las formas paralelas, consiste en aplicar diferentes instrumentos para medir una misma variable.
Al obtener resultados parecidos, se puede concluir que el instrumento es confiable. El split halved en esta forma se dividen los ítems del instrumento en dos partes iguales. Los resultados totales de cada mitad se comparan para determinar su correlación. En cuanto al coeficiente de alfa de Cronbach, en pocas palabras mide la homogeneidad de los ítems dentro del instrumento para determinar su correlación y ver si son iguales. El coeficiente KR20, este coeficiente mide la confiabilidad con la aplicación de un solo instrumento. No necesita formas paralelas y se aplica para instrumentos donde se manejan respuestas dicotómicas, es decir, aquellas preguntas que tienen dos respuestas, correctas o incorrectas, ¿sí o no? A manera de conclusión, tenemos que es muy importante en los estudios de investigación tomar de la población la muestra que nos permita generalizar y sacar conclusiones o concluir sobre la población que estamos evaluando. Así como también es muy importante contar con la validez y confiabilidad de los instrumentos que estamos aplicando, a fin de obtener resultados válidos y concluyentes en una investigación. Muchísimas gracias.